Ok, ya vimos ahorita los conceptos generales, la visión y de cómo de una manera u otra la mediación comunitaria impacta en los derechos humanos, es decir, en la cual los conflictos no violen los derechos de igualdad, de justicia, de equidad, ¿sí? Y que de una manera u otra permitan una convivencia pacífica. Voy a exponer el caso de cómo llega la mediación en México y que de una manera u otra, culturalmente, tenemos las mismas similitudes pues, de toda América con respecto a los procesos en cómo se han dado de manera paulatina. Ya dijimos anteriormente que de manera informal la mediación existía. No habían políticas públicas eficientes y eficaces que pudieran bajar, obviamente, las incidencias de los conflictos, porque siempre en las sociedades de América Latina lo que ha subsistido siempre es un paternalismo de no hacer que las mismas comunidades con sus propios recursos puedan responder a sus necesidades, sino que hacían que el Estado fuera el que de una manera u otra les diera las cosas, sino hacerlos conscientes de que también había una corresponsabilidad. Y de eso se trata la participación ciudadana. Nosotros en México, de una manera desde un punto de vista como conceptos generales, en México realmente nosotros a partir de 1997 empezó a través de un estado del sur, exactamente en la península de Yucatán, de establecer ciertos mecanismos de manera interna, ¿sí? Para poder ellos legislar la mediación. No desde un punto de vista de una mediación intrajudicial, sino que existiera una justicia alternativa en la cual permitía a las partes en conflicto poder tomar la decisión si querían o no de manera extra o intrajudicial para poder de una manera u otra dirimir de manera breve y eficaz sus conflictos. Cuando se empiezan a hacer ciertos estudios y ciertas exigencias por organismos internacionales, Yucatán, pero principalmente Quintana Roo, es el que de una manera u otra reforma su constitución y genera la primera ley en todo el país sobre una ley de mecanismos alternos de solución de conflictos, que permitiera de una manera u otra no abarcarlo desde el ámbito del Poder Judicial, sino desde el ámbito comunitario, escolar, que de una manera u otra sirvió más el boom de estos mecanismos, primero dentro de las instituciones de educación superior, que se establecieron muchos programas de promoción de cultura de paz social, de justicia social, de cómo mejorar la impartición y la administración de justicia, cómo se podría difundir y manejar cuáles eran tus derechos, cuáles eran tus obligaciones, cómo puedes tú dirimir todas esas consecuencias. Pero es a partir de 1997 en donde Yucatán es el primer estado que decide establecer los mecanismos alternos de solución de conflictos como de una manera de legitimizar. Entre 2001, 4 años después, al 2008, ¿sí? Empieza un boom de 14 estados, entre ellos Tabasco, de legislar, de hacer una ley estatal de medios alternos donde se practicaba la justicia alternativa y en especialmente la mediación. Pero es a partir del 2008 en donde la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de México, reforma el artículo 17, en donde obviamente hay una reforma constitucional en materia de derechos humanos y también dentro del proceso penal, es decir, para establecer controversias, todas aquellas solución de conflictos o controversias. Esta ley, se crea luego la Ley Nacional de se crea la ley nacional y se crean programas de participación ciudadana a lo que se genera el fomento de la cultura de justicia cívica. Es decir, de ser a nivel federal, de pasárselo a los estados, también los municipios se crea un programa que se llama Fortaset, que es un programa de fortalecimiento de la seguridad aquí en México, en la cual permitía a los municipios tratar de resolver los conflictos comunitarios a través de una justicia cívica. Se establecieron juzgados de paz, se establecieron juzgados cívicos en los cuales se pudiera manejar. ¿Qué es lo que de una manera u otra la población no hizo eco a esta cultura de justicia de paz? Sintieron nuevamente que era un proceso judicial propiamente dicho. Entonces, ellos lo que querían era que fuera de manera interna, intergrupal, es decir, que su propia comunidad. El Estado de México estableció centros comunitarios. El primero fue el de Chalco. Estableció en donde, pero primero tuvo que reformar. Se generó por primera vez en la Ciudad de México una ley de cultura cívica que solamente la tiene la Ciudad de México. Otros estados no la tienen. Pero
por la magnitud de la Ciudad de México, que tiene una población de más de 20 millones de habitantes solamente esa ciudad. Entonces se establecieron mecanismos institucionales en las cuales se agregó un capítulo sobre mediación comunitaria, un mecanismo no jurisdiccional y voluntario complementario a la justicia cívica para gestionar la solución o prevención de conflictos o controversias en colonias, barrios, unidades habitacionales, instalaciones deportivas, parques, jardines, mercados, todo de una manera u otra que tuviera que ver con el reconocimiento de esa comunidad. Ese procedimiento, sí, obviamente, se establecía en 3 días. No se podía llegar. Si no se resolvía, pasaba obviamente a la actuación del juez cívico, donde se establecían los 15 días de jurisdicción. Pero lo más impactante es que es en ese momento, en el 2008-2010, en donde empieza a surgir esa necesidad de hacerle entender a la población que la mediación comunitaria es también parte de nosotros, que nosotros debemos de buscar herramientas, mecanismos para la prevención de la violencia. El Estado entonces genera ciertos mecanismos exclusivamente, mecanismos en los cuales nosotros sí tenemos que tener muy claro a dónde va a participar. Yo trabajé en el Centro de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. Establecíamos capacitaciones en materia de cultura de paz, pero también como formadora dentro de la maestría de mecanismos alternos de solución de conflicto, formábamos futuros mediadores y sus prácticas eran establecerse dentro de la mediación comunitaria. Es decir, se hacía trabajo desde un punto de vista educativo, de un punto de vista institucional, de un punto de vista jurisdiccional, para tratar de concientizar y hacer entender. Sí hay mucho arraigo de paternalismo social. En el caso, hay unos casos muy fuertes en nosotros que tenemos en México, y la industria petrolera para nosotros ha sido, creo que los conflictos comunitarios más grandes por los intereses que subsisten desde económicos, sociales y comunitarios. Entonces, creo que de una manera u otra, a mí lo que me llamó la atención que hace 2 años hay una empresa petrolera que fortaleció ese principio que trabaja en conjunto con gobierno. Es la primera vez que veo que una empresa trabaja con gobierno. Y lo que trabajamos nosotros desde el área de prevención y participación ciudadana es que él estableció un proyecto en el cual ustedes quieren que realmente nosotros respondemos sobre ese daño. Ok, nosotros lo que vamos a responder es que, suponiendo, les vamos a entregar tantos sacos de cemento, tanta pintura, tantas televisiones, pero ustedes los van a construir. Ah, no querían. No, ustedes tienen la necesidad. Nosotros lo que queremos es que ustedes se preocupen. Y poco a poco, en 2 años, han trabajado en conjunto y se han construido escuelas, pero con material. No les dan dinero, material, y lo construyen la misma comunidad. Entonces, hay una corresponsabilidad y hay un poco más de confiabilidad, que al punto de que esa empresa ha subido su productividad en los últimos 2 años muy fuertes, porque no hay cierre ni bloqueo a las áreas de petrolera. También hemos tenido que ha bajado mucho la incidencia de los paros que hacemos los profesores por cualquier situación. Hacemos también manejo de corresponsabilidad, es decir, la participación ciudadana se está bajando. No significa que hemos llegado a un nivel de comprensión, porque estamos en un arraigo de más de 70, 80 años, en donde la comunidad siempre ha tenido la necesidad de que el Estado sea el que responda. Pero sí, lo más importante para cerrar con esta participación, porque es muy corta, es que tenemos que cambiar una cultura. Tenemos que cambiar esta cultura, en la cultura en que nosotros también somos responsables de la situación y de los conflictos que en la comunidad subsiste. Y que de una manera u otra, el Estado, por mucho que es parte responsable, también nosotros lo somos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, porque me dijeron que eran 10 minutos, 15 minutos para poder recordar. Pero sí, la mediación comunitaria en México se ha avanzado en Argentina, en Uruguay, en Chile. Obviamente sí ellos tienen más tiempo trabajando con mediación comunitaria y tienen más herramientas, pero no significa que nosotros no podamos. Para mí, estoy muy agradecida por participar aquí con ustedes. Cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Ya saben, tienen una nueva amiga aquí dentro del foro chat.